En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica presenta la cuestión del filioque. Peco gravemente si al decir el credo no digo, y del Hijo. Con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe. Muy buenas noches, mis queridos hermanos de En la Iglesia. Sean todos bienvenidos a un programa más y quiero agradecer nuevamente a mi salvavidas, voy a llamarlo así, es lo que se me ocurre, a Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, porque cada vez que surgen o que me surgen inquietudes, interrogantes, dudas, pues apelo a la sabiduría y a la cercanía y la bondad de Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, a quien le doy la más cordial bienvenida a En la Iglesia. Muchas gracias, Rafael. Yo con mucho gusto de estar aquí compartiendo la alegría de estar en la iglesia y de tratar de siempre exponer la bella doctrina de Cristo, precisamente como la entiende la iglesia, como la ha entendido a lo largo de 2000 años. Muy bien, Monseñor. Antes de que le pida que ore, déjeme decirle que hay una gran inquietud desde hace algunos días en muchos de los católicos del mundo, especialmente en la lengua castellana, porque hay una agresión, la han catalogado muchísimo, el sacar de la ecuación al hijo con respecto a lo que decimos y se ha dicho por muchos siglos en el credo. Pero esto es simplemente para que introduzcamos el tema, pero vamos a orar y vamos de frente con el tema. Por favor, Sí, Monseñor. con mucho gusto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones con tu gracia, con tu luz, para que podamos exponer con delicadeza, pero con claridad, lo que tú nos has querido revelar acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de esta vida trinitaria que se nos comunica en el bautismo, de la cual somos partícipes, obviamente como criaturas, una participación limitada, pero que al fin y al cabo nos lleva a participar de la misma vida divina de Dios. Que la gracia del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que la intercesión de la Virgen Santísima, que fue llena del Espíritu Santo y que por el Espíritu Santo concibió a nuestro Señor Jesucristo y es Madre de Dios, que ella interceda por nosotros en el camino de la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y eternamente. Amén. Monseñor, sí señor, hay esta controversia, otra controversia muy reciente, y es que es la cuestión del filioque, o del filioque, perdón, del filioque, en la cual al decir el credo se adopta la manera como la hacen nuestros hermanos ortodoxos. ¿Qué hay con esto? Esto sé que es un tema que no es fácil, sé que es un tema muy profundo, de mucha profundidad teológica, y que al parecer en los momentos que vive la iglesia a nada se le da prácticamente importancia. Y creo que esto sí amerita y es realmente muy importante. ¿Cómo nos puede ilustrar al respecto, Monseñor Juan de Dios? Sí, bueno, pues la controversia actual me parece que nace de que siempre en nuestras parroquias estamos haciendo profesión de nuestra fe y hacemos profesión de nuestra fe precisamente con el credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque toma la gran parte de Nicea
y después un añadido del primer concilio de Constantinopla en el año 381. Por eso se llama así. Solo que el credo en su forma original no tenía incluida esta fórmula y del Hijo, sino solamente se decía procede del Padre. Y después la Iglesia, con la autoridad del Papa y con la autoridad de los concilios y una autoridad infalible, añade esta especificación que es y del Hijo. La palabra filioque significa literalmente y del Hijo, ¿verdad? Está antecedida de las palabras, como decimos en el credo, el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, filioque significa y del Hijo en latín. Y el magisterio de la Iglesia, desde más de 1000 años, nos ha enseñado esta fórmula y nos la ha enseñado de manera auténtica, se dice, es decir, con autoridad magisterial, porque es una verdad de fe que no podemos negar. Históricamente, ¿por qué no estuvo ahí? Bueno, pues porque, por ejemplo, en el Concilio de Nicea se decía todo lo que se dijo, ¿verdad? Creo en Jesucristo, lo que decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, porque la intención era combatir la herejía de Arrio, que era una herejía que negaba la divinidad de Cristo. Entonces se le dedica el mayor espacio a esto y termina simplemente el Concilio de Nicea diciendo y en el Espíritu Santo. O sea, después de decir creo en Dios Padre, creo en el Hijo, y así literal dice y en el Espíritu Santo, y se acabó. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenemos más cosas que decir del Espíritu Santo? No quiere decir eso, simplemente que en ese momento el objetivo era combatir la herejía arriana, a reafirmar la divinidad de Cristo. En el Concilio de Constantinopla se añade un poco más del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que tenemos, ¿verdad? Señor y dador de vida, que procede del Padre, hasta ahí se queda, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, etcétera. Pero muy pronto, digamos en el lapso de muy pronto, en España y en ciertos sínodos locales, se añadió el filioque, es decir, y del Hijo, por la teología, por ejemplo, de San Agustín, que habla que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y estamos hablando de San Agustín, muere en el 430, me parece. Entonces, estamos a nada de decir del 381 al 430, es antes del concilio de Calcedonia en el 451. Entonces, se empieza a especificar, solo a especificar. Entonces, lo que queremos decir es que antes de Nicea, pues se decía creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y ya. Después se especifica, la Iglesia nos parte el pan, nos explica las Escrituras, nos explica la fe y dice, es que Jesús es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, luz. Nos explica. Entonces no quiere decir que esos añadidos son irregulares, que no son válidos, al contrario, son un acto magisterial totalmente válido. Entonces, lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Primero, no era el interés y se dice simplemente y en el Espíritu Santo. Es todo lo que se dice en Nicea. Después, casi 45 años después, en Constantinopla, se añade lo que hemos dicho, Señor y dador de vida, que procede del Padre, no dice del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, o se están confesando la divinidad, etcétera. Y bien pronto se va añadiendo la otra fórmula en la tradición, en la fe de algunos sínodos, de las iglesias locales, etcétera, hasta que ante la negación o otra explicación que se dio en Oriente, los papas empiezan a intervenir. En el año 1012
interviene un papa directamente mandando una comunicación al patriarca de Constantinopla, que es la iglesia pues de ortodoxa de Oriente, y en el año 1014 el Papa Benedicto VIII pone en la iglesia de Roma, que es la iglesia que es de norma apostólica, pone ya definitivamente esta fórmula. Bueno, entonces esto es un poquito haciendo poco de historia, quizá se empieza a ver que la cuestión es intrincada históricamente y también teológicamente. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito. Entonces, voy a decir, el magisterio de la iglesia, aunque está ahora en el credo niceno constantinopolitano, esta fórmula, que es la que recitamos cada 8 días, procede del Padre y del Hijo, esas palabras se añadieron consciente y magistralmente por sínodos diversos y después por un Papa, Benedicto VIII, en el año 1014, ya oficialmente. Antes se había hablado ya mucho, repito, San Agustín muere en el año 430, ya había en su teología, ya estaba presente la materia, no el término, la materia de esta procedencia del Espíritu Santo, tanto del Padre como del Hijo. Y entonces vamos a decir, no es necesario, porque los orientales decían, no es que no lo dijo el concilio, pues como Nicea no dijo más, y es un auténtico concilio. Y después hay un progreso, como Nicea mismo fue muy cristológico, pero no acabó ahí el asunto. Vino la famosa fórmula de la unión, vino el concilio de Calcedonia, o sea, todavía completando, porque las cuestiones seguían, las especificaciones seguían, las distinciones seguían, la enseñanza de la iglesia seguía. Entonces, antes de los concilios, le es lícito a una persona, pues decir, yo creo que es para acá, yo creo que es para allá, esta es mi opinión, pero después de los concilios ya no. Los concilios daban la norma de fe a creer. Entonces, por eso es que hasta el concilio hasta el concilio de Constantinopla, está esta fórmula, diríamos, no especificada, pero después el magisterio la especifica y se hace obligatoria de creer. Ahorita lo vamos a ver, se hace obligatoria de creer. Es como antes de la Inmaculada Concepción, pues alguien podía decir, yo creo, como que creo que sí, como yo creo que soy de la teoría que sí, que no, pero viene el dogma, ya es obligación para todo católico creer, porque ya hay una especificación, se llama definición, se define una materia que antes no estaba definida. Entonces, no es necesario que lo diga un concilio. Hay cosas que han dicho los papas. El dogma de la Inmaculada Concepción no lo hizo un concilio. Lo dijo el Papa Pío IX, pero consultando sí a todo el episcopado, pues por esa acción colegial con todo el episcopado, pero un papa lo puso en el credo, esto procede del Padre y del Hijo. O sea, no es una mera cuestión advenediza, ¿verdad? Y como decía, ya lo explicaba el grandísimo San Agustín. Entonces, una doctrina no comienza a ser verdadera cuando es definida, sino siempre ha sido así. Lo que va progresando es nuestra comprensión de esa materia que no sabíamos que era así, ¿verdad? El magisterio de la iglesia puede definir una materia, pero no la puede redefinir en contrario. No es posible que un magisterio de la iglesia diga definimos que Cristo es Dios y venga otro magisterio de la iglesia y diga ahora definimos que Cristo no es Dios. No se puede redefinir en contrario. Una vez definida una materia, no se puede redefinir esa materia, ¿verdad? Sino, claro, eso es obvio, ¿verdad? Y es lo que vemos en la nota aclaratoria del Dicasterio para la Fe con respecto a María Corredentora, cuando dice siempre fue inoportuno o algo así. Sí, sí. O sea, es decir, todos los que anteriormente lo utilizaron estuvieron equivocados, es lo que pudiéramos entender.
Es lo que no debe de ser en una coherencia de estudio de los magisterios, del magisterio, las intervenciones magisteriales. Nunca un magisterio ha contradicho a otro, ni puede ser un auténtico magisterio aquel que contradice un magisterio solemne, ¿verdad? No puede ser, eso es imposible. Entonces, no sé si esa parte, si se entiende, pero es el magisterio no puede entrar en contradicción consigo mismo. Una vez que se define algo, no se puede redefinir. En contrario. Yo tengo que hacer este comentario. Es lo que hemos visto en el último pontificado y un poco se deja ver en este. Es decir, hago el señalamiento en el 2021 y siempre lo voy a citar. Francisco firmó un documento con el cardenal Ladari al frente del dicasterio, donde respondiendo a una dubia de obispos brasileros, no se pueden bendecir las parejas irregulares y del mismo sexo. Y en el 23, con la fatídica Fiducia Supplicans, firma un documento que sí se puede. Eso es una clara y vulgar contradicción. Es inaceptable para mí. Sí, habida cuenta de que no se trata de un magisterio infalible. Eso es importante. Claro, a eso hay que dejarlo ver. No entra dentro de esa categoría, es verdad. Sí. Pero sí cumple o se puede mirar desde el principio de no contradicción de la lógica aristotélica. No, pero así es la teología. Una vez que se define algo, es norma de fe para los presentes y para todas las generaciones futuras. No puede llegar un papa que diga yo no estoy de acuerdo con esa fe. Es norma de fe para todos, ¿verdad? Entonces es imposible que haya una redefinición en contrario, es imposible, ¿verdad? Bien, entonces esto del filioque no fue una mera diferencia histórica, así la quieren pensar algunos, porque ciertamente el cisma de Oriente en el año 1054 pues tiene múltiples causas políticas, de lucha de poder, de no entendimientos culturales, muchas causas, y se puso de pretexto este error de omitir ya intencionalmente el filioque, negando que venga el Espíritu Santo también del Hijo. Es decir, cuando el Concilio de Constantinopla dice que el Espíritu Santo procede del Padre, en ningún momento dice que no procede del Hijo, sino allá a continuación dice, el Espíritu Santo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, o sea, es la divinidad de las tres personas, es la Santísima Trinidad. Entonces, no era su intención decir que no. Entonces, por eso, después cuando vienen las especificaciones, la Iglesia dice, claro que procede del Padre y del Hijo. Claro, en mi ignorancia, Monseñor, yo parto de que la Trinidad sabemos que son tres personas. Jesucristo llegó a decir, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Ok? Es decir, que los tres son una sola cosa. Ahora, lo que yo entiendo que procede, que procede del Padre y del Hijo es que el mismo Dios es quien lo envía y es la promesa que hizo Jesús. Conviene que yo me vaya para que les envíe el Paráclito que los ayudará a entender y les revelará toda la verdad. Sí, hay que hacer notar que estamos en un terreno muy movedizo y quiero recordar, muy intrincado otra vez, a ver si profundizamos en por qué es intrincado, porque no es fácil para la mente humana entender ciertas cosas, o sea, tenemos los misterios, eso ninguna mente humana los puede entender. Pero a veces los misterios, como tienen una base racional, los primeros escalones se pueden llegar a entender. Pero aún esos pequeños escalones no todos los entienden, porque se necesita ciertas bases filosóficas y teológicas. Entonces yo quiero recordar aquí esa anécdota de que nos pinta a San Agustín caminando en Ostia, que es una ciudad pegadita al mar, ahí muy cerca de Roma,
meditando profundamente en la Santísima Trinidad, grandísimo teólogo San Agustín, y se encuentra ese pequeño niño que está haciendo un hoyito con su dedo en la playa, y le dice San Agustín: ¿para qué haces ese niñito? ¿Para qué haces ese hoyo ahí tan pequeñito con tu dedo en la playa? Y le dice el niño: bueno, pues es que quiero meter todo el agua del mar en ese hoyito. Obviamente San Agustín le dice: pues es que eso no es posible. Y le hace ver el niño que lo que él está queriendo hacer es meter el misterio de la Santísima Trinidad en su mente. No es posible. Entonces, no podemos abarcar a Dios y estos misterios. Entonces, los grandes teólogos, como Santo Tomás de Aquino, lo que hacen es entrar con su brillantísima mente a discernir lo que Dios mismo ha querido decirnos de Él mismo. Entonces, no son disquisiciones como a veces algunos piensan, que al hablar de procesiones, origen, personas, subsistencia y muchos términos filosóficos y teológicos, es como hacer unas teorías muy raras, muy extrañas, que nada tienen que ver con lo que Jesús dijo, etcétera. No, Santo Tomás es el gran teólogo, que es brillantísimo y que su punto de partida es la Sagrada Escritura, son los evangelios, son las palabras de Jesús, son las actitudes de Jesús. Y a eso se le llama entender la Trinidad a través de lo que la Trinidad ha hecho en nosotros, que ha hecho el Padre con nosotros, nos ha enviado al Hijo, que ha hecho el Hijo con nosotros, se ha hecho hombre como nosotros, que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, nos ha santificado, etcétera, etcétera. A partir de esas acciones de la Santísima Trinidad en nosotros, es que los teólogos han hecho una teología adecuada, el Tratado de Trinitate, para tratar de explicar un poquito en qué consiste todo esto. Pero bueno, tratando de hacer breve esto, porque sí sería todo un curso de teología y de filosofía y etcétera, etcétera, simplemente diríamos que esta cuestión no se reduce a una cuestión meramente histórica. Sí, las razones del cisma fueron muchas otras, pero pusieron de pretexto un error doctrinal, y el error es error y es herejía. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, que haya conflictos por una palabra, pues Nicea tuvo conflicto por una letra, Nicea decía homoousios, para decir es de la misma naturaleza que el Padre, el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Y los arrianos decían la misma palabra, solo con una I más, y decían homoiousios, nada más letra, la I se añadía, pero con eso decían es similar, la naturaleza es semejante, es similar. Pasa como en nuestro español decimos Dios nos es providente, siempre nos da su providencia. Pero si por una letra cambia todo, si decimos Dios no es providente, por una letra cambió todo el sentido, ¿verdad? Entonces, sí, las palabras sí cuentan, sí hay que analizarlas. La Iglesia las ha analizado con mucho cuidado, los teólogos, los grandes padres de la Iglesia, repito, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Entonces, simplemente, ¿por qué se dice que sería un pecado grave si no decimos y del Hijo? Porque estaríamos, si por esas palabras, al omitir esas palabras, estamos negando que el Espíritu Santo procede también del Hijo, estamos cayendo en herejía y no estamos confesando la fe. Santo Tomás dice, esta es la fe que confesamos, esta palabra es muy importante, que confesamos, con la cual nos comprometemos, porque es la que hemos recibido de Cristo. Y sabemos que Cristo dice, reciban el Espíritu Santo, Él envía al Espíritu Santo, etcétera. Es el Espíritu del Padre, pero también es el Espíritu del Hijo, es el dato escriturístico. Estamos ahorita haciéndolo muy, muy resumido todo el asunto. Entonces,
habría muchos argumentos teológicos. Santo Tomás en la primera parte, cuestión 36 de la Suma Teológica, nos esclarece perfectamente que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, pero vamos para tratar de aterrizar pronto el concilio, después otra vez hago una recapitulación. Nicea, año 325, dice, y del Espíritu Santo. Constantinopla, 381, dice, es Señor y dador de vida, que procede del Padre, hasta ahí se queda, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, etcétera. Pronto hay diversos sínodos locales, no con valor universal, pero sí locales, y después intervienen los papas. En la intervención definitiva es en el año 1014, intervención definitiva del Papa Benedicto VIII, donde ya se establece en el rito romano y para siempre el filioque, el procede del Padre y del Hijo. Y pues el cisma se consumó, no luego, no en el año 1054 con Miguel Cerulario, el patriarca, no con él se consumó, ya, sino incluso todavía pasa el año 1095, donde se unen Oriente y Occidente para combatir por el peligro de las cruzadas, pero después, en el siglo XII, ya definitivamente hay como dos entendimientos separados. Se cuestiona la autoridad del Papa, pues también tiene eso que ver, ¿verdad? Si no se acepta esa autoridad del Papa, la autoridad doctrinal del Papa, pues se cuestiona esa autoridad y no aceptan entonces que procede también el Espíritu Santo también del Hijo. Hay esfuerzos de la Iglesia, estoy haciendo esto muy chiquito, hay esfuerzos de la Iglesia y llegamos al concilio clave de Florencia, más o menos 1439, donde se empeñan, Eugenio IV, me parece, había sido delegado pontificio en Constantinopla, conocía muy bien el problema y se empeñan en dialogar muchísimo para lograr una fórmula común. Y lo logran. Esto es muy de resaltar, lo logran. Los griegos y los latinos, todos en una sola fórmula, logran en el concilio de Florencia y a través de una bula papal, Letentur Celli de Eugenio IV del año 1439, se logra esta fórmula de unión. No sé si quieres que hasta aquí vamos bien o quieres que hagamos lectura de esta fórmula. No, ven adelante, yo creo que es necesario Bueno, ese fundamento histórico. entonces es un texto fundamental, porque alguien podría decir, bueno, es que esa fórmula la añadieron después del concilio. No, sí, muchas cosas se han añadido. ¿Verdad? Otra vez repito, el concilio de Nicea dijo, y en el Espíritu Santo. Constantinopla añadió, o sea, especificar. No se trata de inventar, especificar, por eso se dice definir, ¿verdad? Es la misma existencia de la doctrina que siempre está, pero se define. Igual, repito, habló Nicea y se aclaró que Cristo era Dios, pero seguían las controversias y después tiene que venir muy contundente también el concilio de Calcedonia. Entonces, pues no es que se inventara, no es que otra cosa, sino es que se va especificando. Que tenga que ser necesariamente un añadido en un concilio, pues eso decían los orientales, pero todos sabemos que un papa tiene la potestad de añadir y especificar la doctrina. Y los mismos papas les dirigieron comunicaciones a los patriarcas de Constantinopla para exhortarlos a esa ortodoxia. Y a lo mejor como pretexto para hacer la separación por razones políticas, ellos no quisieron aceptar esa doctrina, pero el asunto es, desde el punto de vista doctrinal, es algo dogmático. Vamos a leer cómo la Iglesia después hizo esfuerzos por recomponer esa unidad hasta llegar a esta declaración de unidad que voy a leer a continuación, pero que es muy fuerte porque es dogmática y porque no deja lugar a dudas.
Entonces lo voy a leer. Esto lo escribe nuevamente Eugenio IV en el Concilio de Florencia como fruto de un concilio. La bula se llama Letentur Celi, significa alégrense los cielos, del año 1439. Y voy a leer esta partecita que se llama Procesión del Espíritu Santo. Dice así: en nombre de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, definimos, esta palabra es sumamente importante, quiere decir, es una definición, es definitiva esta doctrina. Así son los dogmas, es una definición dogmática. Definimos con aprobación de este Santo Concilio Universal de Florencia, porque siempre que si era solo el Papa, bueno, pues vamos a darles gusto que sea todo un concilio y que sea ecuménico, que sea universal. Y además es el Papa y todo el concilio, con aprobación de este Santo Concilio Universal de Florencia, para que todos los cristianos, todos Oriente y Occidente, crean y reciban y profesen esta verdad de fe. ¿Cuál verdad de fe? La que vamos a leer. Esta verdad de fe, que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, y que recibe su esencia y su ser subsistente juntamente del Padre y del Hijo, y que procede eternamente de uno y otro como de un solo principio y una sola expiración. Ya son términos técnicos, pero se está entendiendo que procede del Padre y del Hijo, y está diciendo que es una verdad de fe, y está diciendo que todos los cristianos se dan las condiciones de la infalibilidad, el Papa enseñando a toda la Iglesia como maestro de la fe en una materia muy delicada y con la obligación de creer para que todos crean y reciban y profesen esta verdad de fe, que el Espíritu Santo procede eternamente, porque no hay tiempo dentro de Dios, del Padre y del Hijo, y que recibe su esencia y su ser subsistente juntamente del Padre y del Hijo, y que procede eternamente de uno y otro como de un solo principio y una sola expiración. Eso ya sería para hacer un curso de Trinitate del Tratado de la Santísima Trinidad. Y después se explica, hasta ahí queda, creo que queda bastante claro que lo que está en el credo niceno-constantinopolitano y que se añadió por un papa, queda en la fe de la Iglesia. Aquí queda clarísimo. Pero luego todavía se aclara. En cuanto a lo que dicen los santos doctores y padres, ¿qué es lo que dicen? Que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Declaramos que este modo de hablar, o sea, va a interpretar, pretende hacer comprender que el Hijo es también lo mismo que el Padre, causa, según el modo de hablar de los griegos, o principio, según el modo de hablar de los latinos, de la subsistencia del Espíritu Santo, es decir, de la persona del Espíritu Santo. Y puesto que todo cuanto, esto ya es muy técnico, se puede explicar, y puesto que todo cuanto es del el Padre lo ha dado el mismo Padre a su Hijo unigénito al engendrarlo, a excepción de ser Padre, es decir, el Padre comunica todo lo que tiene, todo lo que es a su Hijo. Solo hay una excepción, no le comunica ser el Padre, porque entonces habría confusión de personas. Pero todo lo demás es comunicado. Y dice, entonces, este mismo proceder, el Espíritu Santo del Hijo, o sea que el Hijo expira al Espíritu Santo, lo ha recibido también del Padre, y eternamente lo ha recibido, del cual es también eternamente engendrado. Como vemos, estamos en asuntos no fáciles de entender, pero sí nos dice claramente la Iglesia, es para que creamos siempre que procede del Padre y del Hijo. Y los teólogos dicen que si negamos esto, en cierta manera estamos negando la divinidad de Cristo. Por eso esta fórmula filioque
fue esgrimida contra los arrianos, que siguieron después del concilio de Nicea, pues vino la definición, pero siguió la tendencia arriana y la herejía siguió por tiempo. Entonces ellos especificaron esto precisamente para decir el Hijo es Dios y por lo tanto como el Padre y ha sido engendrado por el Padre, y el Padre y el Hijo aspiran al Espíritu Santo. Y termino diciendo, por si lo crees así, Rafael, o vamos por otro lado, pero dice aquí, aparte de esto, definimos, esto es muy importante, definimos que la adición de las palabras filioque fue, o sea, y del Hijo, fue puesta en el símbolo, ojo, legítimamente y con razón, para esclarecer la verdad y por una necesidad que urgía en aquel tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque los orientales decían, es que el Papa lo puso, pero el Papa ¿quién es? Pues no es nadie, tiene que ser un concilio, entonces lo puso ilegítimamente. Y el concilio de Florencia, con todos de acuerdo, Oriente y Occidente, todos de acuerdo, una fórmula de unión, dicen, sí, pues fue puesta en el símbolo legítimamente, no abusivamente, y con razón, para esclarecer la verdad. O sea, esclarecer la verdad es especificar más, explicar más, y por una necesidad que urgía en aquel tiempo. ¿Por qué? Pues por los arrianos, que decían que Cristo no era, que el Hijo no era Dios, o que no era criatura, pero no era Dios tampoco, era como algo intermedio, etcétera. Era un semi-arrianismo, había arrianos estrictos, arrianos moderados y semi-arrianos, pero todos caídos en la herejía. Entonces, por eso el concilio pone este orden. ¿Por qué no se llevó después a cabo la unidad plena? Algunos historiadores dicen que porque en menos de 15 años, Constantinopla estaba en continuos asedios y continuas guerras, y en menos de 15 años cayó Constantinopla. Veamos la fecha, año 1453, cuando cae Constantinopla, y pues hay otras autoridades políticas, todo otra cosa. Entonces, que por esa inestabilidad no se acabó, es una nota histórica y teoría de algunos, no se acabó de afinar esta unión. Pero aquí es histórico que firmaron todos. Y a ese respecto, tenemos el día 7 de noviembre del 90 a Juan Pablo II en audiencia general, hablando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y va a decir precisamente que esto que estoy diciendo está muy detallada la catequesis de ese día, muy histórica, muy dogmática, no está tan fácil de asimilar, pero va a decir que el Concilio de Florencia logró esa unión que después no se concretizó, pero doctrinalmente los griegos que se oponían a esa fórmula, todos firmaron esa fórmula de unión. Entonces, no sé cómo vamos hasta aquí. No, vamos muy bien, monseñor, y me parece espectacular que traiga estos documentos históricos, porque la tendencia en la iglesia de algunos años para acá es que lo antiguo no sirve. Sería un gran equívoco, porque la iglesia es apostólica. ¿Qué quiere decir que es apostólica? Que recibe la norma de fe apostólica y que solo de allí puede sacar sus certezas, sus dogmas, sus definiciones. Solo de ahí. Esa es la revelación. La revelación fue confiada por Cristo a sus apóstoles, a su iglesia, a la iglesia apostólica. Y esa es la norma de fe. De otra forma, no hay manera de lograr una certeza en cuestiones de fe, ¿verdad? Y lo otro que me surge también un poquito, se me viene a la mente cuando hablaba de la Trinidad. En Génesis leemos al comienzo del Génesis que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas y Dios decía, es decir, que con el verbo se hicieron las cosas.
y nos aclara Juan en su evangelio que al principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces, lo que yo creo que lo que entendemos aquí los no especialistas es que procede del Padre y del Hijo, como que son quienes lo envían de alguna forma a la humanidad, a nosotros. Sí, repito que es todo un tratado, ¿eh? Sí, sí, En sí. teología se habla de de la Trinidad económica y de la Trinidad especulativa o la Trinidad en sí misma. Trinidad en sí misma, pues es el misterio en sí mismo, al cual no tenemos acceso. Económica, se dice económica porque es la que ha actuado en la economía de la salvación, es decir, en la administración de la salvación, en la historia de la salvación, y que solo por esa actuación externa donde Dios se quiere revelar a nosotros, es que nosotros conocemos lo que conocemos de la Santísima Trinidad y lo que ella quiso revelar de sí misma. Por eso el método tomista es perfecto, o sea, no es una especulación. Eso, quien no conoce a Santo Tomás de Aquino va a decir, es que Santo Tomás hace muchas especulaciones muy locas, muy, etcétera. No, Santo Tomás es estrictísimo en derivar sus especulaciones del dato revelado, particularmente de la Sagrada Escritura, y obviamente respetando el magisterio de la Iglesia. Entonces, por eso esta cuestión, si no tuviéramos la revelación de por medio, las palabras de Jesús, los padres de la Iglesia que transmiten esa revelación, realmente nuestras especulaciones serían pues muy sin fundamento. Pero precisamente es porque los grandes teólogos y padres de la Iglesia se han basado en las palabras de Cristo y en ese principio de que la Santísima Trinidad ha querido revelarse. Y es un privilegio del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se revela Dios por dentro. Por eso es que, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen es que Dios es Jehová, o si Dios es Yahvé, o si es Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo, Jesús, nos viene a revelar la Santísima Trinidad en su misterio interno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando un protestante llega con nosotros y nos dice, oiga, pues es que, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Será Jehová? ¿Será Yahvé? Pues muy fácil, cuando vamos a la misa decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y somos bautizados en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por mandato del Hijo. Y por mandato del Hijo, precisamente, y que dice en Juan 16, está todo esto, en esta catequesis de Juan Pablo II viene mucho el dato escriturístico. En Juan 16 dice, el Espíritu tomará de lo mío, ¿verdad? Es un ejemplo. O en Juan 20 cuando dice, reciban al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, es fe de la Iglesia que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, hasta aquí es el argumento de autoridad con el cual nos debería de bastar, ¿verdad? Si la Iglesia nos dice es verdad de fe, es dogmática, es para que todos lo crean, es la unión de griegos y latinos y de todos, es una solución a la cuestión del filioque, etcétera, nos debería de bastar. Ahora, déjeme a partir de esto hacerle la siguiente pregunta. ¿Puedo yo, como pontífice, por conveniencia, revocar lo que ya estableció un concilio como el de Florencia? Imposible, imposible. Y por eso está este título aquí, que has puesto aquí, peco gravemente si al decir el credo no digo y del Hijo, es que es normativo, es norma de fe, es vinculante, son palabras técnicas todas,
es el asentimiento de fe, a una verdad de fe divina y católica, divinamente revelada. Entonces, es imposible. No se puede desobedecer la fe, la norma de la fe es imposible desobedecerla. Ahora, ¿y si la desobedezco, en qué incurro? Precisamente dice ahí pecado grave, el pecado de herejía, ¿verdad? Y es un pecado gravísimo, o sea, es un delito canónico, eso castiga a la iglesia por el delito de herejía, ¿no? Pero es un pecado gravísimo, pecado, porque puede ser que nadie lo sepa y no hay ni castigo canónico ni nada, pero es un pecado gravísimo ante Dios porque es adulterar aquella fe que Dios nos ha transmitido, aquella fe que Dios nos ha transmitido. Precisamente el Papa León XIV en su documento habla de artículo de fe. ¿En cuál documento, En este monseñor? último documento, In Unitate Fidei, ¿verdad? Okay. Que como cosa curiosa solo digo, pues siempre los documentos se llaman por sus primeras palabras en latín, In Unitate Fidei, de todos los documentos de la iglesia. Pero qué curioso que en la página de internet, si ustedes se meten, está como en 8 idiomas, pero no está en latín. No sabemos cuál es el idioma original, porque estos términos tienen que ser ultra precisos, y el latín sirve precisamente para esa precisión. Curioso que no está en latín, no está en latín, está pues en diversos idiomas. No sabemos cuál es el idioma base del cual se hacen las demás traducciones, pero bueno, en ese documento habla del artículo de fe y de la importancia de la fe y de la verdad de la fe, e incluso habla de la recepción interna espiritual del credo como una responsabilidad. Todo eso está muy bien, pero entonces tiene que ser la fe de acuerdo a la norma apostólica, porque si no es así, pues entonces no estamos en comunión con la verdadera fe. Y esto pues nos lo da, por ejemplo, aquí el Concilio de Florencia, que afortunadamente fue un concilio tan hermoso que se llevó más o menos un año en diálogo. No es una imposición, esto no es una imposición, fue diálogo con los hermanos griegos y ortodoxos hasta que llegaron a un acuerdo y firmaron todos esta fórmula de unión en el Concilio de Florencia. Entonces, algo bellísimo que yo creo que la unidad es fruto del Espíritu Santo y no se debería de despreciar. Entonces, ¿por qué se dice que es un pecado grave si yo no digo y del Hijo? Porque estoy cayendo en herejía, porque estoy despreciando esa verdad de fe. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, con ciertas añadiduras, porque pareciera como que lo estamos demostrando, pero la actual fórmula de fe canónica tiene esas palabras y las ha tenido desde hace 1000 años. Y el contenido está desde antes, repito, San Agustín lo explicaba y él no lo inventó, lo explicaba, ¿verdad? Está con base en la escritura. Pero lo que quiero decir es que actualmente sería un delito adulterar esa fórmula canónica, con la cual todos los obispos del mundo y todos los que tengan un cargo, un oficio eclesiástico, tienen que hacer profesión de fe y juramento de fidelidad. Se hace profesión de fe con esa fórmula. Entonces, actualmente sería un delito canónico faltar a esa fórmula. Veamos todos nuestros misales, todos, en todas las lenguas. Por supuesto, el latín es la edición típica, la edición modelo, la edición tipo, pero veamos la traducción en español, la traducción en inglés, la traducción en alemán, en todas las lenguas, y está la traducción: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y es la profesión de fe. Entonces creo que lo que la iglesia está propugnando viene de siglos y siglos atrás, viene de la misma fe apostólica. Y quiero decir de esto que decíamos de estar en una recepción interna del credo espiritual, pero tiene que ser rectamente entendido.
San Agustín dice que es bueno caminar y es bueno avanzar, pero dice, pero si avanzas por el camino equivocado, pues te pierdes más. Tienes que avanzar y tienes que caminar, sí, pero en el camino correcto. Esto es doctrina de San Agustín y es obvia, ¿verdad? Entonces, es muy importante. A nadie le sería lícito, según este texto que acabamos de leer, no decir las palabras y del Hijo y entender que efectivamente no procede el Espíritu Santo del Hijo. ¿Cómo ves, Rafael? No, me parece espectacular, pero me surgen algunas cuestiones con lo que acabamos de oír en Turquía. Es decir, se ha pronunciado el credo de acuerdo a la visión no de lo establecido en el Concilio de Florencia, sino en la visión de nuestros hermanos ortodoxos. Y creo que se ha cometido un delito canónico, porque no decir lo del Hijo pues es una violación a lo establecido en el magisterio de la Iglesia. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us all and for all salvation, he became down from heaven and was incarnate, of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and was made human. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered and was buried. On the third day he rose from the dead, in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. We confess one baptism for the forgiveness of sins. We look forward to the resurrection of the dead and to the life in the ages to come. Amén. Y lo otro que me preocupa muchísimo es los del latín, porque se ha dicho que se va a restringir el uso de alguna manera del latín solo a lo necesario. Y yo tengo entendido que el uso del latín es muy importante por ser una lengua muerta que no se presta ni se prestará a ambigüedades, porque no hay los términos que se utilizan tienen un significado definido, y no es que de acuerdo a un área geográfica o a una costumbre histórica esa palabra tiene una interpretación X. Es decir, que el restringir el uso de la lengua latina sería abrir de par en par, de 180 grados, una puerta a la ambigüedad. Es lo que me parece. Y me parece a mí que también a la ignorancia, porque nuestro patrimonio como Iglesia Católica es de más de 1000 años, casi los 2000 años, de documentos como este que estamos diciendo, ¿verdad? Simplemente ahorita yo leí, hace ratito vi un poquito la traducción, tengo una copia bilingüe, ¿verdad? Está bilingüe, y ahí dice, para poder acceder los teólogos, los estudiosos, los que quieran precisión, que es lo que en estas fórmulas tan intrincadas se requiere, y por eso eran las peleas. Filioque es un término porque por eso eran las peleas.
Entonces, si quitamos la precisión, ya no entendemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, credatur et supiciatur, sique omnes profiteantur quod, ¿qué cosa? Spiritus Sanctus, ex Patre et Filio, eternaliter est. O sea, el Espíritu Santo es eternamente del Padre y del Hijo. Y más adelante dice, procede, más adelante dice, ab uno principio et única spirazione procedit, procede del Padre y del Hijo. Pero tenemos ahí el texto, porque alguien puede decir, hay pequeñas fallas en la traducción. Bueno, pues vamos a la precisión. Esos son precisamente los problemas que a veces se ponen en esos diálogos ecuménicos, y cuando hacen un documento conjunto, entonces se requiere esto, ¿no? Entonces, quiero decir una anécdota al respecto, dos anécdotas, una de gran pobreza, que es en la gregoriana, digamos, años 90, todavía se daba las clases de derecho canónico en latín, y una decisión afortunada se quitó el latín. Es una decisión afortunada, la fuente sigue siendo en latín, pero bueno, ese es un hecho, y nos desconectamos. En teología, obviamente, el latín es súper importante, en derecho canónico es súper importante, en magisterio de la iglesia es súper importante. Nos desconectamos de ese patrimonio de 2000 años de fuentes donde todo se expresaba en latín. Y latín, hasta la fecha, en todas las diócesis del mundo hay alguien que sabe y que conoce al menos lo mínimo de latín. Entonces es una forma de comunicación precisa. No es el italiano, no es el inglés, es el latín. Y también quiero decir otra experiencia, como el Catecismo de la Iglesia Católica se lanzó ad experimentum. Y recuerdo que decían, una gran problemática es que había términos que en una lengua se entendían de otra manera en otra lengua. Y por eso, después de 5 años de trabajo arduo, se pudo llegar a la edición típica, es decir, a la edición modelo, de la cual van a partir las demás traducciones, que fue la edición típica del Catecismo de la Iglesia Católica. Y de todos los documentos de la Iglesia, en términos generales, había esa edición típica. Había excepciones, hubo unas cuantas excepciones, había por razones de la realidad, ¿no? Pío XI escribió a México una encíclica en español. Pío XI escribió una encíclica a Alemania en alemán. ¿Por qué? Porque se trataba de que los alemanes entendieran perfectamente qué mensaje se estaba dando. Igual en México había persecución, etcétera. Pero son otras razones, ¿no? Las razones siempre son si queremos dar a una doctrina una estabilidad durante el tiempo. Yo creo que el latín ha sido un instrumento muy precioso. El decaer en los estudios de latín, porque si ya no se va a exigir en la Santa Sede a los trabajadores, a los sacerdotes, oficiales, etcétera, que sepan latín, pues lo que vamos a caer es en que ya no vamos a tener acceso directo a las fuentes, va a haber muchos más equívocos, imprecisiones, y vamos a caer en una cierta Babel teológica. Definitivamente, Monseñor. Monseñor, ¿cuál sería el análisis conclusivo? Sé que esto es una materia intrincada, como bien lo ha definido, y de muy especialidad, de mucha especialidad. Pero ¿cuál sería un cierre de este tema? Bueno, un cierre pondría una cuestión teológica y una cuestión vivencial. Una cuestión teológica es que por desconocimiento a veces caemos en ciertas herejías, o sea, todos cuando desconocemos un tema nos caemos en herejía. Eso nos pasa a todos porque es una herejía material, no que tengamos la intención de hacer algo, sino que no lo comprendemos bien el tema.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien puede pensar que el Hijo es menor que el Padre, es un ser más, por decir así, aparte y disminuido. Eso es un error. Son tres personas divinas en un solo Dios verdadero. Caso único en toda la existencia, ¿verdad? Porque es Dios mismo, ¿verdad? Tres personas divinas en un solo Dios verdadero. No son individuos, son individuos subsistentes en una sola esencia divina, ¿verdad? Sería lo preciso, muy preciso, pero que requiere muchas explicaciones, etcétera, pero no son individuos aparte, por decirlo así, cada uno con su materia, su sustancia, individuos numéricamente con una esencia distinta numéricamente, sino la esencia es común, es un solo Dios verdadero. Bueno, el Padre engendra al Hijo eternamente, pero eso no quiere decir que se engendre en el tiempo. El Padre ve su propia imagen y así a su propia imagen engendra a su Hijo eternamente. Por eso decimos engendrado, no creado. Y después el Hijo y el Padre se aman mutuamente y se expira, ya no se engendra, se llama expiración al Espíritu Santo, que por eso es el amor increado, ¿verdad? Pero tampoco es que el Espíritu Santo hubo un tiempo en que no existió o que el Hijo no existió. Los tres existen coeternamente y los tres, dicen, reciben una misma adoración y gloria. Esto, pues, los teólogos lo explican, y hay cosas que sí se pueden entender, son intrincadas, pero sí se pueden entender, y otras definitivamente no podemos alcanzarlas, están en el misterio. Creo que podemos acceder mucho si estudiamos y nos metemos, por ejemplo, bajo la guía de Santo Tomás de Aquino, que es muy preciso en lo que habla, que va construyendo todo un edificio filosófico, teológico, muy preciso, muy coherente, muy lógico. No en balde es el doctor communis, o sea, el doctor común, el doctor que es para toda la iglesia, para todos los tiempos, ¿verdad? Y bueno, esto sería como esta nota un poquito teológica, tres personas distintas, recurriendo al catecismo de los niños que hemos estudiado. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Son entonces tres dioses distintos? No, son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Bueno, y ahora una nota vivencial, que tengamos amor por cada una de las personas de la Santísima Trinidad, que cada vez que digamos en el nombre del Padre, tengamos un amor enorme por el Padre Celestial. Jesús les hablaba tan hermoso del Padre Celestial a sus apóstoles que Felipe dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta, porque hablaba enamorado Jesús, el Hijo, de su Padre Celestial, y un amor que no era simplemente en balde, obedeciendo a su Padre Celestial hasta la muerte, y una muerte de cruz. El Hijo es amadísimo por el Padre. Nosotros podemos invocar a cualquier gracia, pedir cualquier gracia por el Hijo, porque el Hijo nos redimió, y por el amor que el Padre le tiene al Hijo, somos considerados hijos también de Dios, hijos del Padre Celestial. Y el Espíritu Santo, que es el amor que se infunde en nuestros corazones. Por la acción del Espíritu Santo está todo el orden de la gracia y todo el orden de la salvación. Viene del Espíritu Santo. Qué grande es la Virgen Santísima, que es la administradora de todas esas gracias divinas que vienen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener un cariño enorme. Nos debe de doler cuando hay alguna imprecisión, porque no es la fe que nos ha enseñado la Iglesia, y por eso sería un pecado grave, si lo hago conscientemente. Obviamente, si una persona lo hace por ignorancia, por ligereza, por error,
obviamente eso no le cuenta tanto como pecado, pero alguien que lo hace a sabiendas de que es contra la enseñanza de la iglesia, que es contra la verdad de fe, como lo dice este documento, claro que hay un pecado grave. Entonces, que tengamos, con esto termino, tengamos un corazón muy abierto a la Santísima Trinidad, que desde que fuimos bautizados fuimos hechos templos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, y en eso tiene mucha razón, monseñor. Yo recuerdo varias conversaciones con amigos, con allegados, con hermanas que me manifiestan, oye, yo siempre le oraba al Padre. Cuando en la catequesis o en el ir conociendo nuestra fe, este, eh, uno va aprendiendo de que pedimos al Padre, pero en el nombre de Jesús, como se señala. Y entonces hay otros que me dicen, yo nunca tuve conocimiento del Espíritu Santo. Yo aprendí de chiquitico que Papá Dios y Jesús, pero del Espíritu no tuve conocimiento. Y eso que usted manifiesta es real. Como real es el que, con este caso de los heraldos del Evangelio, Monseñor Juan de Dios, se ha puesto de manifiesto y claramente se le ha puesto la lupa, como diría el padre Luis Toro, a este abuso de algunas autoridades y de algunos dicasterios y de algunos obispos y arzobispos cuando se trata de enjuiciar o de señalar supuestos abusos o supuestos delitos en instituciones religiosas o en sacerdotes. ¿Cómo va su caso? Porque usted es víctima de un abuso de este tipo. A usted se le señalaron 9 delitos supuestamente. Tengo entendido, nos ha dicho que 7 fueron eliminados, pero que todavía hay 2 que no tienen manera de ser probados ni fundamento legal, pero usted sigue fuera de sus atribuciones. Háblenos de un poquito de cuál es su caso. Sí, bueno, simplemente digo, no veníamos preparados para este momento, pero sí, muy rápidamente, pues decir que han pasado ya 4 años con medidas cautelares, que son medidas preventivas en vista a saber si esta persona cometió un delito o no. No se comprueba nada, no se llega a nada y pues siguen aplicadas las medidas cautelares y ciertamente no hay ninguna prueba, no hay ningún testigo, esto se puede decir, porque una prueba, un testigo, pues deben de estar en las actas ya se cerraron, en el 23 se cerraron, entonces allí lo que hubiera, pues allí estaría. Y entonces si hubiera un delito evidente, pues yo creo que ya hubiera sido hora de que hubiera sido manifestado. Y lo muy importante es que lo grave de la acusación era como decir, usted ha caído en herejía, en apostasía, está en algo contra la fe. Eso la misma autoridad que me acusa ya ha reconocido que no. El dicasterio para la doctrina de la fe ha reconocido que no, ha establecido que no, y solamente ahora subsisten 2 acusaciones, o no son acusaciones, sino supuestos delitos, de decir que un servidor está incitando al odio para la Iglesia Católica o para el Papa o para los obispos, ¿verdad? Eso sería, pero otra vez se tendría que decir en qué fecha, con qué palabras, quiénes son testigos, etcétera. Nada de eso existe. Entonces, pues, del haber dicho este señor ha caído en herejía, no quedó nada, sancionado por la mismísima, por el mismísimo dicasterio para la doctrina de la fe, reconocido incluso por quienes han acusado antes, y pues solo ha quedado esto de decir, pues es que este señor es como que incita al odio
a los demás, etcétera, pero sin ningún testigo, sin ninguna prueba, sin ninguna circunstancia. Entonces, básicamente estamos en eso, sin pruebas, sin esto, pues con paciencia, esperando a que se diga un dictamen verdadero. ¿Y a qué institución le corresponde dar ese dictamen, monseñor? Bueno, lo que tú decías hace unos momentos, que hay autoridades que pueden abusar, eso está previsto por el derecho canónico, puesto que hay instancias, como en el orden civil, hay una primera instancia, hay una segunda y hay una tercera, hasta llegar a una Suprema Corte. También en la Iglesia se van haciendo esas instancias para que haya una definición. Entonces, pues estaríamos esperando una definición de las instancias que están en Roma para que nos dijeran efectivamente dónde está el delito, pero pues a mí me parece que 4 años buscando un delito y no encontrarlo, me parece que ya es bastante. Y mucho menos si las actas no hay ni siquiera ninguna prueba, ni un lugar, ni un día, ni una expresión que conlleve a fundamentar la acusación. Exactamente, no hay algo documentado, entonces pues alguien puede tener la impresión de que eso es así, pero tiene que estar documentado un hecho delictivo, un hecho donde se diga esta persona está mal, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, en esas medidas cautelares, como le piden a uno, pues no ejercer públicamente el ministerio, pues va resultando que un ministro extraordinario de la Eucaristía tiene más facultades ministeriales que un servidor. ¿Por qué? Porque puede dar la comunión públicamente en una parroquia, y a un servidor le piden, supuestamente para averiguar si es uno culpable o no, que por el momento, ese momento ya son 4 años, nos abstengamos de realizar ese ministerio. Entonces, pues sí resulta que el hermano ministro extraordinario de la Eucaristía tiene más facultades ministeriales que un servidor, un sacerdote, ya casi por cumplir 40 años de sacerdote. Monseñor, me salta la curiosidad. ¿Cuáles son las restricciones que a usted le impusieron? Es simplemente, no es suspensión, o sea, es simplemente le piden a uno no celebrar en público, no ejercer un ministerio en público, pero bueno, pues en la práctica entonces el pueblo de Dios se tiene que privar de un sacerdote, porque pues no puede haber una misa pública, no se puede intervenir en un culto público, etcétera. Obviamente seguimos siendo sacerdotes, y si hay un caso de emergencia, un enfermo, un moribundo, obviamente se le puede confesar, administrar los sacramentos, etcétera. Ya, es decir, que si yo voy de visita a Ciudad de México, puedo confesarme con usted y no tengo ningún problema. ¿O eso te le está restringido? Me parece que el derecho canónico lo que dice es a condición que se lo solicite espontáneamente un fiel. No que yo pueda ir a una parroquia y decir, me voy a sentar a confesar, aunque tenga deseos, no lo puedo hacer porque me piden, no me imponen. Imponer sería una pena después de haber determinado un delito. Lo cautelar, es decir, te pedimos, te ordenamos, o como se diga, que no hagas esto en vista a saber si eres culpable o no, pero si llevamos 4 años y todavía no sabemos. Creo que se hace necesario que esto cambie y que se haga justicia. Me parece que acaba de haber una reforma en la Curia Romana donde se establece que ya no puede haber silencio administrativo, que es algo que se practica mucho, se manda una petición y pues queda ahí por mucho tiempo. Parece que se ha puesto una norma así, pero no sabemos bien. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que nunca vamos a llegar a una iglesia perfecta donde no haya ninguna injusticia, porque los abusos tan son reales y factibles que están previstos por el derecho canónico.
o sea, están previstos que cuando se dan, está previsto, entonces se hace tal o cual procedimiento, se puede elevar petición a tal o cual instancia. Entonces eso está previsto desde que existe el derecho canónico. Nos confiamos a la Virgencita de Guadalupe. Y a las oraciones de todos quienes escuchen este programa, yo les quiero pedir personalmente que pongan en sus oraciones a Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, que su situación sea definida con la verdad, porque no hay otra manera de resolverlo sino en base a la verdad, y que sea pronto, porque es injusto que así como Monseñor hay otros tantísimos sacerdotes injustamente cancelados, muchos, y otros en un proceso que no acaba, como es el caso de una institución como los Heraldos del Evangelio, más de 8 años en un proceso donde no han podido probar nada. Y en las leyes civiles, en 17 juicios, los han exonerado y no hay nada de lo que puedan hacerlo o hacer ver que fueron culpables de nada. Así que les Quiero pido, decir nada más al respecto de los de heraldos, hermanos heraldos, que el derecho canónico establece que el derecho penal es estricto, ¿eh? No es de que se puede proceder porque me pareció, que es probable, como tiene que ser configurar el delito exactamente, si no, el mismo derecho canónico dice no se pueden aplicar las penas. Entonces tiene que ser en sentido estricto. Y está también ya puesto la presunción de inocencia. Entonces, mientras no se compruebe lo contrario, la persona sigue siendo inocente y con derecho a su buena fama, aunque de hecho y de facto muchas veces, pues, al venir el sospechosismo, pues esa buena fama es afectada. Pero lo quiero decir por los hermanos heraldos del Evangelio, que el derecho canónico dice eso, tiene que ser probado tal cual un delito con certeza moral. Para que se les aplique una pena tiene que haber la suficiente certeza y probado externamente. No se trata de un criterio subjetivo de jueces que puedan decir, bueno, es que a mí me pareció esto o aquello. Tiene que haber base siempre fundamental, Canon 1608, que estas decisiones se saquen de las actas que están ahí bien asentadas y documentadas. y en ese sentido el libro que han publicado en defensa es inobjetable. Inobjetable. Todo el proceso, todas las actas, la gran mayoría están allí, y no hay manera de que puedan seguir con esa tortura a una institución que lo que hace es llevar almas al Señor. Así que, Monseñor, su bendición final y mi agradecimiento por estar siempre allí dispuesto a aclararnos, a ilustrarnos y a poner luz en esta oscuridad que vivimos en la iglesia. Con mucho gusto, sí. Y con mucho cariño al Espíritu Santo, porque lo debemos de tener en el corazón. Es el regalo del Padre y del Hijo, fruto de la redención que Jesús operó obedeciendo al Padre Celestial. Ahí tenemos el gran regalo que es el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que derrames sobre nosotros esa gracia del Espíritu Santo, que nunca falte a tu iglesia ni a cada uno de nosotros su luz maravillosa que nos aclara la verdad y nos mueve al verdadero amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y eternamente, amén. Mis queridos hermanos de la iglesia, no olviden poner en sus oraciones y encomendar, sobre todo cuando vayan a la misa, al momento de la elevación, el caso de Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, que se haga justicia pronto. Hasta un próximo programa, y que la paz, el amor, la gracia del resucitado nos acompañe siempre. Monseñor, muchísimas gracias. Dios los bendiga.
Bye.